Consultorio de fondos. Consultorio de fondos en Radio Intereconomía con Mar Barrero, directora de análisis de Arquia Banca Privada. Mar, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Está arrancando Fitur, la Feria Internacional del Turismo más importante de España. Es un auténtico escaparate para Madrid, para España, y bueno, la verdad es que van a ser unos días de auténtica locura. Nosotros, Capital Intereconomía, nos vamos a ir allí a partir de las 11 de la mañana, pero desde el punto de vista de la inversión, ¿hay algún fondo o alguna temática que incluya turismo? Que sean aerolíneas, que sean hoteles, que sean cruceros. Sí, ¿no? Hay fondos, sobre todo aquellos que están centrados en el sector consumo, bienes de consumo, y ahí pues se incluye también todo lo que tiene que ver con viajes y con hoteles, y luego, bueno, pues también fondos que incluyen sector industrial, y ahí pues también se incluye todo lo que tiene que ver con aeropuertos y con aviones y con viajes en avión. Y luego hay fondos, ¿no?, específicos del sector turismo. Hay uno de una entidad española, ¿no?, de GVC, el GVC 300 Plazas, que lo que hace es invertir pues en aquellas empresas que su negocio pues se ve afectado, para bien y para mal, pues por todo lo que es el turismo, ¿no? Y bueno, pues esos cubren esas empresas que están en los aeropuertos o hoteles, aerolíneas, con lo cual quizá sea pues uno de los fondos que, si quieres tener exposición a todo lo que tiene que ver con el turismo, pues más te acerque, ¿no?, el producto de GVC. Comentar que bien, el año pasado, comienzo de año, fue muy interesante para todas estas compañías. Bueno, pues esperaba que 2023 pues fuera un gran año, ¿no?, para el sector turismo, como así fue. Lo que es verdad que con la subida de tipos pues también este segmento se vio afectado, y luego su comportamiento en bolsa pues quizá quedó un poco diluido, ¿no?, porque bueno, pues como sabemos, los inversores pues apostaron en mayor medida por empresas del sector tecnológico. Pero bueno, pues es un segmento muy interesante que está en recuperación, con cifras que ya están en los niveles, e incluso en algunos casos por encima de las que había pues antes de los confinamientos de 2020, y como digo, un sector pues con mucho potencial de crecimiento muy interesante, ¿no? Y que además, bueno, pues a todos nos apetece viajar y conocer mundo, y ahí las cifras, como digo, pues son crecientes. Sí que es verdad. Vamos a ir con nota de voz. Buenos días, soy María, de perfil moderado. Me gustaría que el analista me dijera las perspectivas del fondo Amundi Global Conservative, que el año pasado lo hizo peor que los de su categoría. Si es cuestión de que este año se recupere, o mejor traspasarlo a otro, como puede ser el Pinco Gis Income, que también lo tengo en cartera. Muchas gracias por los consejos y felicidades al gran programa que hacen. Gracias. ¿Qué te parecen los fondos y los cambios que propone? Bueno, que son dos opciones distintas, ¿no? Totalmente distintas. La Mundi Global Conservative pues es un fondo mixto, con lo cual, bueno, pues tiene exposición tanto a renta fija como a renta variable. Que el año pasado es verdad que los mixtos se quedaron un poco por detrás, ¿no?, en muchos casos, pues dependiendo de las duraciones que tuviese la renta fija y del tipo de renta variable que tuviesen dentro de la cartera, ¿no? En la recta final del ejercicio, la verdad es que cogieron impulso por esa mejoría, tanto bueno en unos activos y otros, y la recuperación de los plazos, tanto cortos como largos, en renta fija. Pero es verdad que, como digo, pues les costó, ¿no?, en un entorno en el que, bueno, pues como sabemos, hubo subidas continuadas de tipos de interés que dañaron pues a los plazos más largos de la renta fija, y dentro de renta variable pues que solo subieron los 7 magníficos de la bolsa norteamericana, ¿no? Y el fondo que propone como alternativa, que es el Pinco Income, es un fondo 100% de renta fija.
mayoritariamente es renta fija norteamericana. Es verdad que la renta fija norteamericana paga más, ¿no? Para el inversor que va directamente y compra bonos americanos, pues el rendimiento es algo superior al que compra bonos europeos. Pero en el caso de este tipo de fondos, que también dependen de la evolución de la divisa, esta pues afecta, ¿no?, a su rendimiento, y hemos visto como en 2023 pues el Pinco Income tenía momentos que lo hacía muy bien y otros en los que, como digo, pues veía como su rentabilidad caía por el tema divisa, ¿no? Con lo cual yo no lo tendría como alternativa. Si quiere reducir riesgo, pues un fondo de renta fija zona euro en el que no tengamos ese efecto divisa, pues puede hacerlo muy bien, como ya lo hicieron el año pasado muchos fondos de renta fija de corto plazo con rendimientos por encima del 5%, y ahí, bueno, pues tenemos el Eblis o Corporate Bond, ¿no?, como un ejemplo, o el Arkia Banca Renta Fija Euro, también, bueno, pues otra opción, o fondo de M&G, fondos de BlackRock, de Fidelity, de Pictet. Es decir, hay una amplia oferta de fondos de renta fija centrados en deuda corporativa y pública de la zona euro, que este año pues nos pueden dar rentabilidades por encima del 4, incluso del 5%, ¿no? Que serían pues una opción para un mixto, aunque sabiendo que te pierdes esa parte de la renta variable que pensamos que podría hacerlo bien. Voy con Alejandro, buenos días. Sí, buenos días. Yo quería hacer un traspaso de un fondo de renta fija, que es el Ibercaja Horizonte, al Bolsa USA, porque tengo mucha carga en renta fija y a ver qué le parecía al gestor, a ver qué le parecía esta operación. Muy bien, gracias. Escucho por la radio. Bueno, gracias, muy amable. Bueno, es una opción, hay que saber, ¿no?, que estamos asumiendo más riesgo, que quizá, bueno, pues la bolsa norteamericana viene de hacerlo bastante bien en 2023 y que este año ha empezado también con bastante fuerza, que esperamos que el rendimiento a medio y largo plazo de la bolsa americana siga siendo positivo, pero es verdad que nos entramos, ¿no?, en momentos o en niveles que están altos y que posiblemente pues el mercado en algún momento empiece a testear, sobre todo, bueno, pues estamos en temporada de presentación de resultados, y aunque estos están siendo buenos, pues espera, ¿no?, que sean algo menores de lo que se fue en 2023, ¿no? Con lo cual, aunque me parece una opción interesante, hay que tener en cuenta eso, ¿no?, que estamos asumiendo un mayor riesgo al cambiar un fondo de renta fija por uno de renta variable. Y luego, bueno, teniendo en cuenta, me imagino que se refiere pues a una opción dentro también de la casa, ¿no?, de Ibercaja, pues ver, ¿no?, pues qué otras opciones pueda tener, quizá un fondo global que diversifique, que no solamente esté centrado en Estados Unidos, también podría ser una buena opción. Y luego tener en cuenta que nos comenta, ¿no?, que es un Ibercaja Horizonte, no sé si es un fondo cerrado y limitado, ¿no?, a un periodo de tiempo, y eso, bueno, pues es algo que tiene que también comprobar antes de dar la orden de traspaso, por si pues tuviese algún coste la salida. No creo que lo tenga, pero bueno, pues es importante verificarlo, ¿no? Como digo, bueno, pues interesante, pero sabiendo que el cambio supone pues asumir un riesgo en renta variable. Mira, una pregunta muy interesante. Me dice, ¿cuál es la diferencia entre el DWS Floating Rate Note y el DWS Invest Euro Bond Short? Bueno, la principal diferencia es el tipo de activos en los que invierte cada uno de esos fondos, ¿no? Los dos estaríamos hablando de dos productos que apuestan sobre todo por emisiones corporativas,
y que además pues tienen muy controlada la duración, ¿no? Que son plazos muy cortos. En el caso del DVS, el Short Euro Corporate Bond, bueno, pues claro que invierte, ¿no? En emisiones con vencimientos pues a plazos inferiores a los 3 años. En el DVS Floating podría estar en emisiones más de duraciones más elevadas. Lo único que al ser flotantes, es decir, que van revisando el cupón o el tipo de interés que pagan de forma continuada, mensualmente, trimestralmente, eso es lo que hace que el floating pues sea considerado también como un fondo de duraciones ultracortas, ¿no? Y que casi nos lo comparamos con un monetario. Sus resultados son muy interesantes en el caso del floating, en el otro también, pero es verdad que el floating, con ese control de las duraciones al ser flotantes, pues es verdad que cuando hay subidas de tipos lo coge antes, ¿no? Y lo vimos el año pasado, pues que nos dio unas rentabilidades pues en el entorno del 3,5%, que para este tipo de productos pues son bastante interesantes, y además tiene unas comisiones muy reducidas, similares a las de un monetario, con lo cual, bueno, pues es una opción muy buena en estos momentos. ¿Qué pasa? Que cuando los tipos de interés empiecen a bajar, pues el floating va a recoger antes esas bajadas, con lo cual también su rendimiento cada vez pues será menor. Mientras que en el DVS, en el Short Corporate Bond, como en el resto de fondos de renta fija, es verdad que les afecta la bajada de tipos de interés, pero va a tardar más en reflejarse, mientras que los precios de los bonos en cartera sí van a subir, ¿no? Con lo cual va a estar durante más tiempo pues dándonos rentabilidades interesantes en el caso del Short Euro Corporate Bond. Para esos ahorradores más conservadores, que todavía le da un poco de prudencia el meter un pie en renta fija y también se lían con la cantidad y el universo tan importante de vehículos de renta fija, yo sé que vosotros en Arquia Privada estáis lanzando también productos muy interesantes. Sí, así es, ¿no? La verdad es que hemos empezado el año también muy activos. Estamos, bueno, pues ofreciendo, ¿no? Una cuenta corriente remunerada con un tipo de interés, pues en el torno del 3%, que además no tiene límite de tiempo y se puede acceder, pues por cantidades pequeñas, y además tampoco exigimos que unas condiciones, ¿no? muy duras. Que traigan una nómina que está, bueno, pues esté en torno a los 900 euros o contrate uno de nuestros fondos. Y además ahora, bueno, pues hemos empezado una campaña que también es muy interesante, y pues a todos aquellos inversores, ¿no? que traspasen, que tengan fondos pues en otras entidades y traspasen esas posiciones hacia algún fondo de Arquia. Y ahí, bueno, pues la oferta se centra pues tanto en fondos de renta fija como de mixtos como de renta variable, pues vamos a dar una bonificación del 1% o del 2%, dependiendo, bueno, pues de los plazos en los que se desee mantener la inversión, con lo cual, bueno, pues llegas, ¿no? Y ya de entrada pues recibes ese 1% que supone, bueno, pues un colchón, ¿no? de partida para esa apuesta que haga el inversor, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ahí cada semana vamos a ir ampliando nuestros productos, nuestras ofertas para todo tipo de inversores y sobre todo pues para ese inversor más conservador, que es donde, bueno, pues queremos concentrarnos también. Oye, me da tiempo a una última nota de voz. Para la señora Barrero, ¿qué le parece el fondo Amundi Global Equity Sustainable? Gracias. Te doy 30 segundos. Amundi Global Sustainable. Global, sí, ¿no? Bueno, pues sí, exacto. Es un fondo de renta variable global que además, al llevar ese apellido, ¿no? de Sustainable, pues lo que nos quiere decir es que va a centrarse en compañías que bueno, pues estén trabajando para ser más sostenibles, ¿no? Para ese cuidado del medio ambiente, y invierte en todos los ámbitos, no solamente invierte en energías limpias, sino que invierte en todo tipo de compañías que están trabajando hacia esa transición, hacia una economía mucho más sostenible, con lo cual es una
opción, ¿no?, alternativa, que me parece muy interesante, porque al final esas empresas pues van a ser las ganadoras del futuro, ¿no? Muchas de ellas son grandes compañías. Que se han pasado los 30 segundos. Mar Barrero, desde Arquea Banca Privada. Gracias, un abrazo. Gracias. Adiós. A vosotros, un abrazo.